conectivo especializado. ¿Se acuerdan de la clasificación de los conectivos? Conectivo del embrión, conectivo del adulto y conectivo especializado. Dentro de los especializados está acá, el sanguíneo. ¿Qué función tiene el tejido sanguíneo? A grandes rasgos. Es único de los tejidos conjuntivos que su aspecto es casi líquido. Ya el resto de tejidos conectivos su aspecto es más denso, más laxo, pero este de acá es líquido. Ya es el único tejido conectivo que es de aspecto líquido. En cuanto a las generalidades del tejido sanguíneo, la sangre tiene, cuando hablamos de sangre, estamos hablando o abarcando lo que es el aparato cardiovascular. ¿Ya? El aparato cardiovascular está conformado por el corazón, los vasos sanguíneos, venas, arterias y la sangre. Ya esos tres componentes claves. Y el aparato cardiovascular va a permitir que toda la sangre llegue a cada rincón, a cada célula. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones del tejido sanguíneo, fíjense que está el transporte de sustancias nutritivas. Entonces, cada célula tiene que recibir su aporte sanguíneo para recibir sus sustancias nutritivas, su oxígeno, si no se muere. Entonces, el tejido sanguíneo se encarga del transporte de oxígeno, de sustancias nutritivas hacia todas las células, excepción de algunas, ¿no? Que hemos visto que no tienen contacto directo, pero igual reciben. Fíjense que la sangre también se encarga de transporte de desechos. Es decir, así como lleva nutrientes, recoge desechos y chao, los manda para otro lado. También se encarga de la distribución de las hormonas. Las hormonas son secretadas por las glándulas endocrinas. Las glándulas endócrinas, que son tejido epitelioide, ¿no? Estas van a mandar todo su contenido a través del torrente sanguíneo. Entonces se encargan de distribuir hormonas y otras sustancias. Se encargan del mantenimiento de la homeostasis porque actúa como amortiguador, participa en coagulación y la termorregulación. Aquí hay algo interesante. La sangre tiene función amortiguadora y de termorreguladora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien sabe qué es amortiguación? Sí, no. Suaviza los huevos. No. Ya, esto es un concepto un poco más químico. Amortiguación es cuando evita que haya un cambio en grupos de pH. ¿Ya? A ver, les voy a poner un ejemplo. Cierre de aire. ¿Saben qué es el pH? Sí. ¿Quién no sabe qué es el pH? El pH es una escala que me dice o está muy ácido o está muy alcalino o básico. ¿Ya? Una escala de 0 a 14 y el medio es 7. ¿Ya? En nuestro cuerpo tiene que estar en equilibrio, no puede estar ni muy ácido ni muy básico. Y la sangre está casi en lo neutro. ¿Ya? Específicamente, el pH sanguíneo es de 7.35 hasta 7.45. Fíjense que es un parámetro bien estrecho. Entonces, ¿qué pasaría si la sangre se empieza a volver más ácida o más básica? La persona se muere. En resumen, como el cuerpo no quiere que la persona se muera, tiene función amortiguadora. Si el pH se está yendo un poquito hacia un lado o hacia el otro, evita eso. Esa es la función amortiguadora. Evita cambios de pH. ¿Por qué? Porque si no evitamos el cambio de pH, la persona no fue. ¿Ya? Hay enfermedades o patologías que cursan con cambios de pH sanguíneo y echaba a la persona. Que lo van a escuchar a alguien. Entonces tiene función de amortiguación, evita cambios de pH. Participa en la coagulación, y eso lo sabemos muy bien, ¿no? Si hay una lesión de un tejido, empieza a sangrar ese tejido, pero eventualmente se detiene, hace hemostasia. Ya entonces participa en coagular la sangre para evitar pérdidas grandes de tejido sanguíneo. Y participa en la termorregulación. Y esto es importante. Cuando les hace mucho calor, cuando están con fiebre, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tiene mucho calor? Suda. Entonces es capacidad de termorregulación. Evita o hace que por medio de la sudoración se pierda calor. Y cuando hace mucho frío, ¿qué hace el cuerpo? Genera calor. Pero hace vasoconstricción. Es interesante. Cuando a uno les hace frío, al cuerpo la verdad lo que más le importa es los órganos vitales, la porción central. Cuando uno está en frío, hace que adentro haga calor y por eso sacrifica el calor
de las porciones distales. En una persona fría, las palmas o la punta frísimo, pero para adentro siempre está caliente. ¿Por qué? Porque no puede evitar cambios de temperatura, ¿ya? Entonces la sangre hace eso. La sangre termorregula la corriente térmica interna, o sea, el calor que nosotros tenemos. También se encarga del transporte de células y agentes humorales del sistema inmunitario, ¿ya? Tiene transporte de células y de células inmunitarias que van a diferentes lugares para funcionar o cumplir su función inmunitaria. Esquema básico de la sangre. La sangre, como todo tejido conectivo, tiene su MEC, su matriz extracelular, y sus células. Las células sanguíneas tenemos tres grupos: los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y los trombocitos o plaquetas, ¿ya? Esas son sus células. Y su MEC, su matriz extracelular, en el caso de la sangre se le denomina plasma. Ya ese es el nombre que recibe. Fíjense la composición de la sangre. Nosotros tenemos 45% de células, ¿ya? Y 55% de plasma. Es decir, tienen mayor cantidad de plasma que de elementos celulares. Ahora fíjense, del plasma, ¿qué es lo que predomina? Agua, 91% de agua, es lo más abundante. Entonces nuestro tejido sanguíneo es abundante agua. Tiene proteínas, tiene otros solutos, como hormonas, etc. Y en cuanto a los elementos corpusculares, teníamos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Fíjense que los glóbulos blancos tienen una clasificación, que lo vamos a hablar más adelante. Pero lo que quiero que se les recuerde es esta, la clasificación del plasma. Fíjense que tiene abundante cantidad de agua y proteínas, 7%. De las proteínas más importantes, o de todas las proteínas que tiene el sistema o el tejido sanguíneo, las más importantes son estas tres: la albúmina, las globulinas inmunitarias y las no inmunitarias, y el fibrinógeno. Tres proteínas importantes con funciones distintas. ¿Cuál es la función de la albúmina? Mantiene la presión como... ¿Alguien sabe cuál es la función de la albúmina? Mantiene una presión que se llama la presión coloidosmótica. ¿Ya? Es importante que no se olviden eso. Esa presión coloidosmótica evita a que el plasma se extravase del vaso sanguíneo. A ver, voy a poner un ejemplo. Tenemos nosotros esta bombita que tiene sus aurículas y sus ventrículos, que se llama corazón. Ese corazón inyecta la sangre con fuerza, ¿ya? Con una presión, es la presión arterial que nosotros conocemos. Esa sangre que va inyectando llega, se convierte en una arteriola, esa arteriola se convierte en un capilar. Y después, nuevamente, hay un capilar venoso, una vena grande y vuelve al corazón. Ya es el recorrido de la sangre, básicamente. Ahora, lo interesante es que acá, cuando el cuerpo o el corazón eyecta la sangre, lo hace con una fuerza, ¿no? A este nivel, esa fuerza hace que el plasma se salga, es decir, todo el plasma de esa parte líquida se sale a este espacio. ¿Se entiende, no? Por la fuerza del recorrido de la sangre, el plasma se puede salir, ¿no? Pero ocurre eso, sí, pero no debería ser de esta forma. Imagínense que todo el plasma se saliera, chavos, como perderíamos de sangre, ¿no? En nuestros tejidos. Para eso está la presión coloidosmótica. Es decir, la presión coloidosmótica es lo siguiente: el plasma se quiere salir y aquí adentro hay algo que lo está absorbiendo de nuevo, que está haciendo que el plasma vuelva a ingresar al vaso sanguíneo y no se salga. Esa es la presión coloidosmótica, la fuerza que hace que el plasma entre al vaso sanguíneo. ¿Y quién da la presión coloidosmótica? La albúmina. Y es interesante, les voy a poner un ejemplo perfecto. Fíjense que la albúmina, el fibrinógeno, las globulinas las produce el hígado, ¿ya? ¿Qué pasa? No sé si no habían visto algún alcohólico crónico. ¿Cómo es su cuerpo del alcohólico? ¿No han visto que tiene unas como gigantes? ¿Sí o no? No, chofer. ¿Sí o no? ¿O no? Se estoy mintiendo. ¿Saben por qué es eso? Una persona alcohólica, el alcohol daña el hígado. Y ese hígado, con el paso del tiempo, produce menos albúmina.
Y si hay menos albúmina, más líquido se sale. Entonces, esa panza gigante no es nada más que líquido que se está saliendo. ¿Por qué? Porque no tiene una cantidad adecuada de albúmina. ¿Se entiende, no? Entonces, esta albúmina es importantísima. ¿Para qué? Para mantener todo el plasma dentro del vaso sanguíneo y que no se extravase. Por eso en pacientes alcohólicos, en pacientes con enfermedad renal, siempre están hinchados. Pero esa hinchazón no es porque está gordito, es porque tiene líquido que se ha salido. Plasma que se sale del vaso sanguíneo porque no tiene buena cantidad de albúmina. ¿Se entiende, no? Entonces, la función de la albúmina es esa, mantener o absorber o mantener una presión dentro del vaso sanguíneo para que el líquido no se salga y vuelva a entrar adentro. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, es la función de la albúmina. Después tenemos la función del fibrinógeno. ¿Alguien sabe para qué sirve? Coagulación. Ya, el fibrinógeno participa en coagular. Forma mallas de fibrina que ayudan a la coagulación. Y tenemos globulinas inmunitarias. Es decir, las globulinas inmunitarias también se llaman, tienen tres nombres: globulinas inmunitarias, inmunoglobulinas o anticuerpos. Cualquiera de los tres nombres les sirve. Los anticuerpos, ¿qué son? No son nada más que, lo vamos a ver ahorita o en la siguiente clase. Son moléculas que se encargan de unirse a un antígeno para defensa. Son básicamente moléculas de defensa. Tenemos globulinas inmunitarias que se encargan de defensa y globulinas no inmunitarias, es decir, que no tienen función de defensa. Acá tiene la composición del plasma sanguíneo. Fíjense, que lo principal es agua, después proteínas y después lo demás. Fíjense que tenemos electrolitos, aquí están los iones, sodio, potasio, calcio, tenemos sustancias de desecho como la urea, ácido úrico, tenemos sustancias nutritivas como glucosa, aminoácidos, gases como oxígeno y hormonas, enzimas, tenemos un montón de cosas en la química sanguínea. Hematocrito, no voy a hablar de esto profundamente, pero no se olviden que la sangre tiene mayor plasma que glóbulos rojos, o creo que células sanguíneas. ¿Ya? Fíjense que esa relación no tiene que desvariar. En hombres es de 39 a 50% el hematocrito y en mujeres de 35 a 45%. ¿Qué es el hematocrito? Es un estudio que se le hace a la sangre para determinar cuánta cantidad de plasma tiene y cuánta cantidad de elementos celulares. Los elementos celulares siempre tienen que estar entre el 45%, y el plasma siempre entre el 55%, ¿no? En lo correcto. Pero como el plasma es agua, ¿cómo creen que está su hematocrito de una persona que está deshidratada? No tiene, se está deshidratada. Va a haber menor cantidad de plasma y más cantidad de células, ¿no? Ese es el estudio, para eso nos sirve, para determinar cómo está esa relación de plasma y células. Pero no es necesario que se lo aprendan. Ahora, células sanguíneas, nosotros decíamos que teníamos los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y los trombocitos o las plaquetas. Los glóbulos rojos no son nada más que los eritrocitos, lo conocemos ya. Y los glóbulos blancos, tenemos dos clasificaciones importantísimas. Tenemos las células que tienen gránulos, que se conocen como granulocitos, y las células que no tienen gránulos, que son los agranulocitos. Los granulocitos son tres: los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Incluso las plaquetas pueden ser granulocitos. ¿Por qué? Porque ellas también tienen gránulos en su citoplasma. Y los que no tienen gránulos, es decir, los agranulocitos, ahí tenemos los monocitos, los linfocitos y los macrófagos. Bueno, los monocitos se transforman en macrófagos. ¿Ya? Acá les voy a hacer la pregunta de examen que a mí me mató en mi año. El doctor preguntó porcentaje a ver, nosotros tenemos células sanguíneas, ¿no? Y si alguna vez han estado enfermos, les piden un hemograma. ¿Qué es un hemograma? Les sacan sangre y hacen estudios de cuántos glóbulos rojos hay, cuántos glóbulos blancos hay, y te lo dan detalladito. Esos valores uno se los tiene que saber bien. ¿Por qué? Porque cuando algo está aumentado o disminuido me puede decir qué puede tener la persona, más o menos, ¿no? Lo que preguntó fue esto de acá: ¿cuánto porcentaje de linfocitos hay en la sangre? 25 a 27, de monocitos 8%. Eso es lo que preguntó, ¿ya? Fíjense que lo que menos hay en la química sanguínea son los basófilos, y lo que más hay son los neutrófilos. ¿Ya? De hecho, el orden es el siguiente. Tengo una técnica que me ayudó a recordarme. ¿Ya? En el lento. Y así va. Va de mayor a menor. Lo que más hay
neutrófilos, lo que le sigue linfocitos, lo que le sigue eosinófilos, monocitos y lo último basófilos, ¿ya? Pero esos valores de ahí, aunque parezca que no va a preguntar, a mí me preguntó, así que es alerta por si acaso. Los eritrocitos, fíjense que son fáciles de reconocer en una placa, ¿ya? Tienen este color rojito y fíjense que su tamaño es aproximadamente de 7 a 8 nanómetros. Los eritrocitos son células anucleadas, son una de las células que no poseen núcleos, no tienen núcleo. Su función principal es fijar oxígeno y transportarlo y también fijar dióxido de carbono para eliminarlo. ¿Por qué hacen esta función? Gracias a esta proteína importante que es la hemoglobina. La hemoglobina, aparte de que le da el color al eritrocito, la hemoglobina es la que le da su color rojo característico. Aparte de que le da color, también le ayuda a transportar oxígeno, ¿ya? Y ese oxígeno lo mandan a las células que lo necesitan. Fíjense que su vida media de un eritrocito es de 120 días. No han escuchado, está buenísimo. 120 días, chavo eritrocito. Pero ahorita vamos a explicar por qué. La membrana celular del eritrocito, fíjense que tiene un montón de proteínas, ¿ya? No es necesario que se las aprendan todas, pero lo importante es lo siguiente. Todas estas proteínas le dan al eritrocito elasticidad, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a venir aquí a mirar. Imaginemos que el corazón inyectó sangre con muchos eritrocitos. Los vasos sanguíneos van de más grande y llegan a los capilares, que son estructuras microscópicas y delgaditas. Entonces, los eritrocitos tienen que tener la capacidad de adecuarse al tamaño del vaso sanguíneo, ¿verdad? Es decir, cuando entran a los capilares, van en filita, no van todos juntos como al principio, van en filita. Y si el espacio es muy pequeño, incluso se puede llegar a doblar. ¿Para qué? Para poder atravesar más fácilmente el capilar. Es lo normal de un eritrocito. Y esta elasticidad que tiene el eritrocito es gracias a todas esas proteínas de allá. Todas esas ayudan a ser elástico y poder atravesar fácilmente un capilar que hay delgadito. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Por eso se dice que aproximadamente 120 días es su tiempo de vida medio. ¿Qué ocurre? No es que 120 días y de la nada se muere, no. Sino que en 120 días las proteínas del eritrocito se degradan, es decir, se envejece básicamente. Entonces, un eritrocito viejo ya no se va a poder doblar o amoldar a la zona y se va a caminar. ¿Por qué? Porque ya no tiene capacidad elástica, porque ya es viejito. Entonces, el cuerpo, cuando detecta estos eritrocitos viejitos, los mata. Los induce o se los come o los induce a apoptosis, ¿ya? Se los come. Entonces es por eso que el tiempo de vida media es de 120 días, no porque se muere de la nada, sino porque se envejece y como un eritrocito viejo ya no puede circular bien, no sirve. Entonces tiene que cambiar por otro. ¿Se entiende? La hemoglobina, que es esta proteína que tiene a montones los eritrocitos, fíjense que su principal función de la hemoglobina es el transporte de oxígeno. Son como micros, ¿ya? El oxígeno se sienta en estos asientitos de acá que son los grupos hemo, se agarra de ahí. Fíjense que una hemoglobina tiene la capacidad de transportar 4 moléculas de oxígeno, ¿ya? Entonces aquí se sientan, son como sus asientos, y van, lo liberan y nuevamente se carga una y otra vez, ¿ya? Y es fácil de reconocer en un frotis sanguíneo un eritrocito, no es nada de otro mundo. En cuanto a los granulocitos, ¿cuáles eran los granulocitos? Eosinófilos, neutrófilos, basófilos. Todos los granulocitos tienen 3 tipos de gránulos. Y esto de aquí, chicos, te lo prometo. Fíjense que tenemos gránulos azurófilos, o que también se denominan gránulos primarios. Tenemos gránulos específicos o gránulos secundarios. Y tenemos los gránulos terciarios. Y ahí es importante que ustedes se aprendan esto de acá. ¿Por qué? Porque fíjense, el neutrófilo tiene gránulos azurófilos, gránulos específicos y terciarios. El eosinófilo tiene sus acirófilos y sus específicos. El basófilo tiene sus acirófilos y sus específicos. Y las preguntas del examen salen de esta partecita. El otro le pregunta, ¿cuáles son los gránulos azurófilos del neutrófilo?
uno tiene que encerrar, tiene que saber cuáles son sus gránulos azurófilos, ¿ya? Y esta parte la pregunta bastante. Entonces empecemos. Los neutrófilos son un tipo de célula granulocítica, ¿ya? En sus características histológicas que esta presenta, fíjense el núcleo, aparte de los gránulos, presenta un núcleo polimorfo, es decir, de formas diferentes, variadas. A este núcleo raro, porque no es un núcleo redondito como el que siempre conocemos, se le conoce como núcleo polimorfo nuclear. Fíjense que se llama polimorfo porque tiene múltiples lóbulos nucleares, como pareciera que tuviera incluso 3 núcleos, pero no, simplemente es la forma rara de su núcleo. ¿Es fácil de reconocer en un frotis sanguíneo? Sí, su núcleo siempre es de esta forma. Los neutrófilos siempre son la primera línea de defensa. Cuando algo pasa, o sea, se hace una herida, algo, el primero que va a defenderle es el neutrófilo. Después llegan el resto de células. Ahora, la pregunta sale de acá. Los gránulos azurófilos del neutrófilo está la mieloperoxidasa. Les pueden preguntar de esta forma, o también les pueden preguntar cuáles son los gránulos primarios del neutrófilo. ¿Te toca? Sí. Pero esta estaba vacía.